el precio de una cosa, vamos a decir, está relacionado directamente a su al nivel de oferta y demanda, ¿verdad? Entonces, el dinero hoy es barato porque hay en abundancia. Por eso están bajando las tasas de interés, ¿verdad? No es que se abarató mágicamente, vamos a decir, ¿verdad? O sea, a medida que Paraguay fue creciendo en su calificación de riesgo, insertándose en los mercados internacionales, recibiendo inversión de afuera, produciendo más, entrando divisas por la producción. Entonces eso generó un dinamismo y un crecimiento fenomenal en los últimos años. Después se puede discutir si es que eso derramó y cómo estamos, vamos a decir, en términos de distribución, etcétera. Esa es otra discusión, pero la realidad es que hoy uno mira y el tamaño del mercado creció muchísimo, ¿verdad? Entonces, a medida que eso va sucediendo y en el mundo entero también la economía mundial tuvo saltos enormes, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, uno mira estos últimos 20 años y a eso se suman los esfuerzos de los gobiernos en las crisis inyectando dinero, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, ahora el dinero hay, ¿verdad? Paraguay, si uno va con una máquina del tiempo 20 años atrás y dice que, bueno, dentro de 20 años Paraguay va a ser una misión en los mercados internacionales y en pocos días conseguir 1.000, 2.000 millones de dólares a 30 años a tasas de, no sé, 3, 4%, eso era algo impensado hace 20 años. 20 años no. ¿Verdad? Hoy Paraguay tiene una capacidad de endeudamiento enorme, vamos a decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo está buscando dónde poner ese dinero. Las empresas también, ¿verdad? Entonces, y se viene un proceso mucho más profundo de venida de capitales en los próximos años, porque va a abundar en el mundo y el dinero busca dónde parar para generar el retorno, ¿verdad? Entonces, si vos sos, vamos a decir, un buen receptor de ese dinero, solo tenés buenos niveles de seguridad, el dinero va a venir y va a venir barato y está viniendo, ¿verdad? Y internamente se genera riqueza que también empieza a buscar dónde invertirse, vamos a decir. Entonces, todo eso, vamos a decir, todo esa abundancia, vamos a decir, genera que obviamente empiece a ser un bien que ya no es escaso. Y lo que está pasando es que lo que empieza a escasear es quién puede usar ese dinero, claro, para generar valor. Ahí se habla mucho de la absorción del dinero, ¿no? La capacidad de absorción de dinero se refiere a que cuando a vos te dan dinero, cuando vos tenés dinero disponible, vos sabés en qué transformar para generar flujo, ¿verdad? Por ejemplo, vos tenés disponible una casa, entonces automáticamente a vos se te ofrece dinero y vos ya sabes qué hacer con ese dinero. Vos compras una casa, alquilas la casa, entonces generas flujo con ese dinero. Y entiendo yo que el problema, digamos, de la emisión de dinero y en el corto plazo de todo este dinero es la capacidad del mercado de absorción de dinero. Y como vos decís, encontrar las personas indicadas para darle ese dinero, para que ese dinero transforme en flujo y producción real, ¿verdad? Producción real de economía. Ahí viene algo que es muy interesante y muy lindo para el país, ¿verdad? Dependiendo del costo del dinero, es como que hay negocios que se habilitan. Sí. Entonces, yo quiero abrir una aerolínea. Y es un buen negocio a tasa de 2%. Si el dinero que va a prestar la aerolínea está al 30%, no dura ni un mes esa aerolínea, ¿verdad? Es diferente. Hay negocios que tienen capacidad de pagar más márgenes y más costos financieros y negocios que menos, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, a medida que la ganadería, por ejemplo, es un ejemplo. La ganadería es un negocio. Nosotros hicimos todo un análisis de las variables de ganadería, todo, si haces cría, si haces completo, engorde, si haces feedlot, si es que estás en qué zona o qué zona, cuántas hectáreas tenés, la escala mínima, la capacidad de generar valor, de pagar interés, etcétera, ¿verdad? El tipo de producción. Ese es un negocio que no aguanta una tasa muy alta si es que vos vas a apalancarle a ese negocio con préstamo, ¿verdad?
Y el retorno, si vos querés hacer 100% con capital propio, es muy bajo. Vamos a decir, tiene una ecuación perfecta ahí de capital versus deuda, pero deuda hasta cierta tasa. Vamos a decir. Entonces, con las tasas de interés de CDAs o de bonos del tesoro entonces tiene un ejemplo, 10-12%, el dinero que dice yo no voy a irme a asumir ese riesgo, siendo que me va a rendir menos que si pongo en algo más seguro y más líquido como estos instrumentos, ¿verdad? Entonces el negocio le tiene que ganar a este compite, vamos a decir, contra este retorno. Al bajar la tasa de referencia, entonces el inversor que dice, ok, magnífico, ahora este negocio rinde de 12%, rinde el doble que un CDA. Entonces ya es atractivo, ¿verdad? Y entonces ese negocio tiene la capacidad de ir a buscar dinero a un precio que él es viable, vamos a decir. Entonces eso es lo que nosotros vamos a empezar a ver ahora con este nivel de tasas. Vamos a empezar a ver, la gente que tiene el conocimiento va a ser muy exquisita a la hora de elegir de quién prestar dinero, va a pagar muy poco, por ende si el banco presta muy barato, también va a pagarle barato al ahorrista, vamos a decir. Entonces eso se traslada, ¿verdad? Porque acá el know-how tiene el que recibe el dinero prestado del banco y el banco que sabe prestar el dinero. Ellos son los que tienen el know-how para generar riqueza. En la torta de generación de valor todos llevan una parte, vamos a decir, ¿verdad? Entonces lo que se va a ver es eso. Entonces es muy interesante para Paraguay porque vamos a empezar a ver que se van a empezar a habilitar tipos de negocios que antes eran imposibles con las tasas que teníamos antes, ¿verdad? Como te decía el ejemplo de la aerolínea. Entonces eso es muy fabuloso porque eso al final ¿en qué termina? Termina en fuente de trabajo para la gente, que haya más inversiones y se habiliten más tipos de negocios, porque ahora los costos financieros ya son posibles de pagar para esos negocios. Entonces eso hace de que se distribuya mucho mejor la riqueza, la gente tenga trabajo, tenga bienestar, tenga calidad de vida. Entonces nosotros vamos a iniciar ese proceso, ¿verdad? Bueno, y para concluir un poco y redondear un poco el concepto, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que lo que va a tender a pasar es que los que normalmente invertían solamente en dinero y que el dinero trabaje para ellos, van a tener que transformar eso en invertir en gente que sabe producir y sean productivas y sean eficientes para poder esperar el mismo rendimiento que solamente el dinero antes le retribuía, ¿verdad? Claro, antes, o sea, en realidad lo que se va a ver es un proceso de mayor involucramiento por parte del inversor en el análisis de acuerdo a su experiencia, sus conocimientos de qué cosas le gusta, conoce, porque antes el inversor es como que delegaba esa tarea en un intermediario que era el banco, vamos a decir, o una financiera o alguna otra entidad que hacía el trabajo de analizar y ver dónde prestar ese dinero para generar intereses, vamos a decir, y que venga hacia el inversor de vuelta. Hay algo que a mí me encanta, que es un tema que podemos hablar en otro momento, que es la cultura de la experimentación, se llama. Eso es algo que también las empresas van a tener que empezar a meter dentro de su análisis y su gestión, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que con eso podemos concluir. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias a la audiencia. Ahora les esperamos de nuevo en otra sesión de 10 minutos con Market Data.